sigue la retransmisión en directo del Rally Pazo Pizón a través de Rally Streaming este sábado desde las 17:45, primera pasada del tramo Amoeiro-Maside. Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are. Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Bosquia, nuestro colaborador.
9 a Moeiro Maside, 12,06 kilómetros. Salida del primer participante a las 18:18. Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva retransmisión de Rally Streaming, 18 horas 27 minutos del sábado 29 de julio de 2023. Nos trae aquí la cita del Campeonato Gallego, la sexta cita puntuable del Campeonato Gallego de Rallys, el Rally de O Carballiño, el rally que completa en la comarca ourensana el inicio del periplo por esta provincia, como digo, el inicio del periplo ourensano del CGR, del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Vamos a conectar ya en directo con nuestros compañeros porque ya están preparados y me encanta verlos a todos en esta disposición técnica. Vamos a conectar a todas las cámaras para no perdernos absolutamente nada, y ya tenemos en primer plano a las chicas Rally Streaming. Vamos a saludarlas. A Miriam y a Fanny, ¿cómo estáis? Bueno, aparte con gafas de sol, bueno, fantástico. Es que hace mucho sol, por eso las llevamos puestas. Buenas tardes a todos. Bueno, por fin estamos conectados en directo y nos podemos escuchar estupendamente. La verdad es que esta mañana ha sido pues un poquito estresante, pero bueno, nos encontramos aquí en este tramo, pues la verdad es que lleno de gente en este control de estado, porque tenemos tanto a Adrián Costas con el equipo de Racing Stage, como también tenemos a Evelyn, que estuvo el lunes en nuestro programa, y Antón Pérez Orozco. O sea que vamos, tenemos aquí un plantel de lujo. Bueno, pues estáis muy bien, muy fantásticas todas ellas, como suele decir, pero el rally ya empezó, el rally ya comenzó. Sí, tenemos aquí al doble cero ya. No, ya tenemos dos coches en carrera, ya los acabamos de ver, con lo cual... Sí, aquí nos llega el cero. Chicas, todas a sus puestos, porque ya tenemos dos coches en el tramo cronometrado, tanto Alberto Meira como, de hecho, hemos visto, estamos viendo ahora a Jorge Pérez, el dorsal número 3, con lo cual situaros en vuestros puestos, que vamos a comenzar ya a trabajar para transmitir en directo la emoción del rally. Muchas gracias y venga, vamos a ello, porque ya están todos los coches en el tramo cronometrado. Vamos a ponernos a funcionar para transmitir en directo la emoción del rally, y lo primero que tenemos que contaros es la clasificación general hasta el momento. Después de 8 tramos cronometrados, ahí la tenéis sobreimpresionada en el faldón de la parte inferior de la pantalla. El primer clasificado es Alberto Meira, Avelino Martínez. A 20 segundos, Jorge Pérez y Miriam Vera con el Hyundai. Han perdido un poquito de fuelle, han perdido un poquito de punch los pilotos de Salceda, de Casella, los pilotos de Hyundai, y estaban muy cerquita a media mañana. Ahora ya a media tarde podemos decir que están un poquito más alejados de lo que es la situación de luchar por la victoria, pero nada es descartable dentro de esa lucha. 20 segundos es un puñado de segundos que se puede, bueno, pues caer, se puede echar atrás. Tenemos a Javier Martínez Carracedo atravesando esta parte del recorrido, y lo vamos a ver ahora ya en el sitio de Jonathan,
donde, bueno, pues tenemos el paso del siguiente de los vehículos, en este caso será Carracedo. ¿Veis, como digo, sobreimpresionada la clasificación? Y estaba diciendo que primero está Meira, segundo está Jorge Pérez a 20 y tercero es Javier Ramos, otro de los que asciende posiciones y asalta la tercera posición, que era propiedad hasta hace bien poquito de Alexis Beitiz y Cristian Álvarez, el N5 de la Federación Gallega de Automovilismo, los becados de la federación que ostentaban esa plaza de podio, esa plaza de privilegio, y ahora mismo pues tienen que ceder esa posición en favor de del piloto, como digo, el Polo R5 de Javier Ramos, que en este caso bueno, pues pasa a ocupar esa tercera posición dentro del trío de ases, digámoslo así, las tres primeras posiciones, que es un poquito pues lo que destaca dentro del certamen autonómico, el podium de honor dentro del certamen autonómico. Vamos a ver. Como digo, la llegada de los coches. Miriam, no sé si me escuchas ya, si podemos ver algo ahí en el control, si hay gente ya por ahí pululando. Todavía no ha llegado ningún coche, ¿verdad? No, Fran, todavía no ha llegado ningún coche. Como te decía bien antes, Fanny, había pasado el 00 y el 0 y estamos a la espera de la llegada de Alberto Meira. Bueno, pues vamos a esperar que Alberto Meira pues llegue a esa posición, los N5, ya afrontando esta parte del recorrido con un poquito de lag en la cobertura para todas las imágenes. Una lástima que esta zona tenga, bueno, pues estos problemas de conexión. Nos gustaría que todo fuese a pedir de boca, pero realmente no lo ponemos nosotros la conexión y es un poquito difícil. Cada vez es más inestable, en este caso, la señal, y de hecho pues bueno, pues hemos tenido algún que otro problema a la hora de conectarnos en la pasada anterior, pero aquí estamos intentando hacerlo lo mejor posible. Aquí estamos trabajando para llevar los tramos a vuestros dispositivos móviles e intentar, bueno, pues eso, que tengáis las mejores imágenes, los mejores comentarios y también las opiniones de los pilotos. Ahí teníamos a José Lamela y a Néstor Casal. Vamos a ver si hemos perdido la conexión de Miriam, a ver si la podemos recuperar. Yo creo que ya están de nuevo. Vamos a... Me quedo algo atrás, pero bueno, vamos a ver el tiempo que hace Jorge y según el tiempo que haga, pues habrá que ponerse las pilas o no, que hoy está corriendo mucho y nada, a ver qué pasa. ¿Cómo está el tramo de edición? Muy mal, esto está muy lleno de tierra, muy sucio y pues siempre vamos a ir toda la vida. Bueno, suerte. Bueno, tenemos ahí algún problemilla de conexión. A ver si Fanny puede ponerse sobre la parte de la puerta para no entrar, para que no entréis todos, que sería importante buscar el marco de la puerta con esa imagen de la cámara y ya nos cambiamos. Intentar ya que solo entréis por la puerta. Bueno, retrasado en este caso por las inclemencias de un rally bastante duro, como decía Alberto Meira. Ya tenemos más protagonistas. Adelante, Miriam. Ahí está. Se está haciendo un rally duro, ¿cómo lo está enfrentando? Bueno, a ver, este tramo parece que hemos disfrutado más, a ver, ahora no estamos tan para correr y nada, a correr, que es a lo que vinimos y acabar el rally en la mejor posición posible y nada más. Mucha suerte. Gracias. Bueno, finalizando la especial cronometrada, Javier Ramos, que recuperó la tercera posición en los tramos anteriores, la arrebataba a los ocupantes del Nissan Micra N5, a Jorge Coca y a Diego Vázquez. Bueno, ya tenemos también a Jorge y a Miriam en el control. Vamos.
Vamos con ellos a ver qué nos dice el equipo de Salceda, peleando ahí por la segunda posición. Bueno, Jorge, peleando por la segunda posición, vamos a atacar, seguimos en esta línea, peleando por la primera posición, atacamos. Estamos intentándolo, estamos intentando ir para adelante, pero bueno, sabemos que va con un ritmo alto y es muy difícil porque al final es un tío con experiencia y sabemos que no lo pone fácil, pero bueno, nosotros también intentamos estar ahí presionándolo, pues si comete un fallo y podemos estar a la fecha. Perfecto, pues mucha suerte, chicos, que lo consigáis. ¿Cómo? Suerte, que lo consigáis. Vamos mucho al tramo, que es la primera pasada. Bueno, pues por mantener esa segunda posición, intentando arrebatar la primera, un Alberto Meira que está poniendo todo de su parte para que las cosas vayan lo mejor posible. Me gusta mucho la fluidez de la conversación, todos pueden trabajar y todo está perfecto en el control. A ver si siguen así de bien las cosas con nuestros compañeros de SIG Radio Ourense, que también están haciendo la retransmisión a través de la frecuencia modulada de su red de emisoras de Ourense para, bueno, pues llevar en el control de todos los participantes. Como digo, me encanta la fluidez de ese control y de momento pues ya hemos visto a los tres primeros participantes que, bueno, pues han llegado a ese control muy bien, con total normalidad. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que está siendo un control muy, muy fluido. La verdad es que es un gusto trabajar, así. Yo que normalmente pues trabajo sola, que no tengo nunca a nadie, pues hoy está siendo un control, la verdad es que muy, muy entretenido y con mucha gente. Sí, bueno, la verdad es que hay movimiento ahí en ese control del tramo número 9, el tramo de Amoeiro Maside, esta especial cronometrada en la que enfrentamos ya la parte final del rally, ¿no? Con estos tres tramos que bueno, pues, venimos disputando, el 9 Amoeiro Maside, el 10 Leiro Leiro y la segunda pasada Leiro y el tramo 11 la segunda pasada este mismo tramo de Amoeiro Maside. Vamos a ver qué nos cuenta Carracedo. Miriam, adelante cuando quieras. ¿Qué tal, Carracedo? ¿Qué tal este tramo? Sí. Nos hemos encontrado muy sucio, Javier. ¿Cómo? Nos hemos encontrado muy sucio. ¿Muy sucio? No, hombre, sí, tiene alguna zona sucia, sí. Pero es divertido, este tramo es bonito, ¿eh? Es bonito. Bueno, nos quedan únicamente, ya estamos acabando el rally. ¿Qué valoración podemos hacer? Bueno, probar un coche para estrada, para subido, porque realmente hoy de chocar fuerte no rías. Bueno, la verdad, un coche va muy bien. Los resultados no se puede pedir más porque viñamos con rodas usadas. Claro, o coche non tracciona, nin agarra, pero bueno, viñamos así a probar, o coche en principio vai perfecto, nada, para subir a estrada sí que habrá que probar un pouco. Pues suerte, chicos. Venga, chao. Bueno, pues Carracedo, que viene de un percance importante, como nos comentaba, de chocar fuerte en este caso y pues quiere tener todo a punto para la subida de casa, para la subida a Estrada, que bueno, próximamente se celebrará y bueno, pues bueno de Javier, que corre en casa, pues quiere estar ahí al acecho, quiere estar pendiente de todo lo que pase e intentar eso, pues darle de pecho, como lo viene dando siempre con su GT Turbo, dorsal número 6 en este rally de Carballino, esta prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Bueno, ya tenemos a la Mela en el control. Adelante con José Amelo y con Néstor Casal, a ver qué nos cuentan. ¿Qué tal este tramo? Estamos metiendo bastante por los diferentes de rodas, pero bueno, ahora lo que hay, tratar de seguir ritmo para tratar de subir el terreno para que se carree. Nos ha tocado un rally para mantener, un rally pues que no está siendo a lo mejor todo lo cómodo que siempre nos estamos acostumbrando en este campeonato. ¿Cómo lo estás afrontando? No, a ver, el igual que venimos hacia ritmo simplemente y un poco más, la verdad, está bastante bien, estamos hablando de mi y estamos con el campo, ¿no? Venga, nos vemos.
Bueno, pues José Lamela, uno de los principales protagonistas, uno de los hombres que está acostumbrado a pelear por cotas altas dentro del automovilismo deportivo de Galicia, a luchar duramente con rivales de mayor entidad, con vehículos de mayor categoría contra vehículos de mayor categoría y, bueno, pues acostumbrado a ello, viene de un abandono, en este caso, en el Rally Sur do Condado, viene de pues un fuera de pista, digámoslo así, un golpe pequeño, sin demasiadas consecuencias, pero un golpe que le ha hecho abandonar y pues eso también te mantiene con la cautela necesaria para no tener otro abandono que le haga pues bueno, restar muchos puntos dentro de su objetivo que nosotros que vencer en la Gara N5, en la Top 10B. Ahí tenemos a Marcos Maceiras también pasando por el tramo cronometrado y como decía, pues Josito Lamela que tiene que minimizar riesgos y sobre todo intentar atacar a Alexis Vieites, ¿no? Intentar dar el do de pecho y atacar al bueno de Alexis, que ahora mismo está pues en esa primera posición dentro de la Gara y de la Top 10B y que bueno pues necesita imperiosamente rascar unos puntitos importantes después del cero del Sur do Condado, después de abandonar, como digo, Lamela y Néstor en el Sur do Condado, un rally que bueno pues ha sido injusto recuerdo para ellos por ese abandono, por ese fuera de pista que han tenido el equipo del Skoda Fabia N5, con lo cual ahora mismo están cerquita de Alexis. Hay que esperar el tiempo de Alexis aquí. Vamos a ver qué nos cuentan el resto de participantes. Pero un rally muy bonito, muy bueno, muy cambiante, las bolas buenas como ley, es bonito, este tramo también ya es mítico y un rally maravilloso, bonito. Siendo el rally de casa, tramo favorito, Jorge. Siendo el rally de casa, tramo favorito. Sí, Chicos, que lo disfrutéis, mucha suerte. Jorge Coca y Diego Vázquez, vamos a ver qué final de rally tienen después de haber sufrido en demasía pues, un poquito esa carencia, ¿no? Ese problema de carretera que se ha hecho retrasarse en demasía y que bueno pues hace que bajes los brazos, que pierdas un poquito la esperanza de un buen resultado para el Lourensano, para el equipo de Coca Rally Rent, que bueno pues tenía muchas ilusiones puestas en este rally, tenía muchas ilusiones puestas en esta prueba y que se han venido al frente con esa pequeña salida de carretera que bueno, pues, no les deja buen sabor de boca, como se suele decir de esta manera. Bueno, más participantes, como digo, dentro de la Pirelli Driver Auto Top 10B tenemos que esperar a los resultados de Alexis y de los demás participantes. Ahí tenemos ya. Alexis, Cristian, por fin un rally que se nos viene un poquito más de cara, que un poquito más favorable. ¿Cómo lo valoramos? Pues de momento la verdad que bastante bien. No tuvimos ningún percance, quitando que hemos cambiado una bomba de dirección, que teníamos problemas de dirección, por eso perdimos tanto en la última pasada de la mañana. Pero bueno, de momento vamos ahí, estamos intentando aguantar. Parece que el coche va bien, todo está yendo bien. Nosotros también, pues creo que ya pues, vamos teniendo mucha más confianza y ambos y nos vamos poniendo todo de acorde y la verdad este rally siempre fue un rally que me gustó, por lo tanto, pues la verdad, ganemos o no, lo estoy disfrutando, que es lo que me importa y es lo que me llevo este año. Oye, yo te voy a preguntar una cosa que nada tiene que ver con este tramo, pero la parte de las aletas, ¿qué? Esa es mi parte y la verdad que hasta él la disfrutó tanto más que yo. La verdad que fue llegar a la meta y solo fue decir cómo voy a bajar por la solita contigo, que fue lo que me dijo él. La verdad que ojalá todos estamos fueran así, porque sin duda que sería para nosotros. Pues mucha suerte, equipo, y a seguir disfrutándolo. Sí, la siguiente pasada. Bueno, pues Alexis y Cristian disfrutando de un buen rally, sobre todo en cabeza dentro de la tercera posición, teniendo la cuarta posición hasta el momento a 26.7 de Javier Ramos y Alex Moure, con esa diferencia mecánica, con esa diferencia de monturas que bueno, hace
que bueno, pues, no compiten en igualdad de condiciones. La parte normal, la visión normal de las cosas sería, en este caso, pues la que es Javier Ramos en tercera posición con un R5, un Volkswagen Polo, que es un coche pues netamente superior a el N5, al Nissan. RMC. Vamos a ver qué nos dice Tino. Bueno, Tino, casi ya a punto de acabar, ¿cómo nos estamos encontrando? Bueno, a verdad que podía empezar ahora, non? Agora disfrútase. A mañá non podemos disfrutar moito, non? Xa cos problemas que viñemos tendo, pero aparte disso, tal como estaba todo, estaba chovendo, sempre estaba pues non disfrutas, non? Ahora que está seco, pues estamos disfrutando. Te pedimos otros 3 tramos más. Sí, a ver. Suerte, equipo. Bueno, quedan todavía 2 tramos para acabar. Ya sabes que está el rabo todo, como suele decir, y hay que bueno, pues tener claro que realmente quedan muchos rally por delante todavía y todo puede pasar, con lo cual se dirigen hacia la siguiente parte, el siguiente bucle del rally, que será Leiro y Amoeiro Masí, de la doble pasada por estas especiales kilometradas que acaban de recorrer en este caso. Y bueno, pues como digo, todavía queda mucho que competir, evidentemente, pues para Tino y para Jorge, que ayer rompían el motor del coche y que, bueno, pues reponían de urgencia uno desde RMC para poder estar en la salida del rally, pues evidentemente la toma de contacto tiene que ser pues un poquito complicada, con un motor que no es el tuyo, pero bueno, pues sumamos las inclemencias meteorológicas de esta mañana que hacían que, bueno, pues no fuese del todo cómodo también al final, bueno, pues se hace muy complicado el discurrir de los tramos cronometrados. Y ahora, como decía Tino, pues bueno, deseaba que quedasen otros 3 trámites más después de estos 2 que quedan todavía, para por lo menos completar medio rally y poder disfrutarlo así con mucha mayor tranquilidad. Bueno, entra la grúa, ojo, porque tenemos grúa en el tramo y esto nos preocupa. Esto nunca es buena señal. Nos preocupa en sobremanera, y además parece que de rally la grúa, de verdad. Estamos viendo pasar la grúa. Sí, la grúa más rápido que algunos. Va marcando scratch en el primer parcial. Hasta el primer parcial iba marcando scratch el de la grúa. Bueno, que pongan. De verdad que lo vimos subir. Que sí, iba a fondo la grúa. Va con prisa, la va. No te puedes dejar la velocidad, o sea que imagínate cómo debe ir el de la grúa. Para que diga lo que va marcando. Bueno, a ver, al final estamos un poco... Debe ser, oíste, Fran, debe ser Tinín el que lleva la grúa. Seguro. No, Tinín, mala suerte para Tinín también, que sí, hombre, sí. Un año complicado. Sí, un año bastante difícil, pero bueno, pues estas cosas a veces te tocan, y cuando te tocan hay que saber sufrirlas también, ¿no? Vamos a intentar adivinar un poquito por dónde iban los tiros dentro de la grúa. Yo sé que ahí tienes tu comunicación para poder intentar... Sí, no. El que no vemos llegar es a Marcos Maceiras, con lo cual, pues, si paso por estas 2 partes del tramo, donde estamos con las cámaras... No ha llegado. ¿Pasaron por las cámaras? Sí, pero no llegó en la parte vuestra, con lo cual, mucho me temo que o él o... No queda otro. No, de la cárcel de Ventura, y Lance, que también pasó. Mira, ahora tenemos aquí a la segunda zona. Y bueno, pues. Bueno, en esta ya no iba scratch. No, aquí ya el cruce se cerraba. Debe llevar un susto por el tramo. Un rescate, había que buscar un rescate.
el tramo, bueno, pues ahí se complica bastante en esta zona, aunque no lo parezca. Bueno, pues muchos nos tememos que o Marcos Maceiras o Ventura pues han tenido un alcance que hace que la grúa entre. No sé si vosotras desde ahí pues tenéis comunicación en el exterior para saber que... Vamos a intentarlo. Déjame un segundito que lo intentamos. Dorsal es el que ha tenido que abandonar, lamentándolo mucho, bueno, salir de la carretera con la distancia de la grúa y vamos a ver hasta dónde llega pues esta cuestión. De momento la gente que bueno, pues está ahí, agazapada en los sitios, alguna persona que se mueve de vez en cuando, pero bueno, pues... Fran. Marcos Maceiras. Marcos Maceiras, no, sí, la cuenta estaba clara, o Maceiras o Ventura eran, porque eran los únicos que habían pasado por los dos. Pues ha sido Marcos, Ventura sí que viene. Sí, Ventura sí que viene, pero Marcos no te puedo decir el alcance que ha tenido, pero vamos, entendemos que si ha pasado si pasa la grúa y no la ambulancia, pues vamos a... bueno, pues que solo sean daños materiales, que es importante. Exactamente, mientras solo sea eso. Sean los menos posibles, pero que solo sean daños materiales. Bueno, pues es un poco esta cuestión. Mira, puedo aprovechar un segundito, Fran, si me dejas un segundito, porque ya estuve ya estuve el año pasado con estos mismos chicos de la escudería orense, que son los que hacen el control, y la verdad es que quería darle las gracias porque, bueno, pues siempre se portan estupendamente con nosotros y da gusto pues poderse encontrar con ellos y año tras año pues que te sigan tratando igual o incluso mejor de bien. Bueno, pues la escudería orense todos sabemos que es una referencia en el automovilismo deportivo de Galicia, organizativamente hablando, no solo el rally de Ourense, sino que también contribuyen con su trabajo a la celebración de diferentes pruebas, como puede ser este rally de Carballo, como puede ser el Intra también, que bueno, pues está dirigido en los controles por la gente de Escudería Orense, con lo cual pues hay que mandarle un abrazo a todos, empezando por su presidente, a Jano Fraga, mandarle un abrazo también, que todo vaya lo mejor posible y bueno, pues felicitar a todos los miembros de la Escudería Orense porque verdaderamente sin ellos que están ahí trabajando no sería posible pues, que los aficionados pudiésemos disfrutar de este evento y de otros muchos que organizan las escuderías y que cuentan con la colaboración de diferentes escuderías para poder realizarlos. Yo creo que Ventura tampoco ha podido pasar por el tramo porque seguramente el coche de Marcos se quedaría un poco bloqueando esa zona. En principio, Fran, lo que nos dijeron, nos están informando desde el control, es que sí que venía más despacio, pero que había conseguido pasar, pero más despacio. Pero bueno, me parece a mí que va a ser que no. O me quedaría donde estoy. Ya. No quiero llegar a ningún lado. A ningún sitio más despacio. Y que me digan para dónde voy por el alternativo, si son tan amables. Más despacio no es una opción. No, cuidado que, a ver, aquí siempre hay problemas después con los tiempos y con esta adjudicación de diferentes cuestiones. Luego hay cosas raras. No, claro, después hay que tomar decisiones y los que toman decisiones que normalmente siempre suelen tener un criterio, a veces, bueno, que tienen algunas decisiones que no contentan a todos. Pero los que toman decisiones normalmente no son los que van a los coches, entonces al final ahí es muy difícil dejar contento a todo el mundo, muy difícil dejar contento a todo el mundo cuando toma una decisión para adjudicar un tiempo, ¿no? Es un poco complicado el poder adjudicar un tiempo para todos y que todo el mundo se quede contento. Al final es que la justicia, Fran, tampoco existe en este caso porque cada uno lo interpreta a su manera y cada uno lo ve de una manera. Evidentemente, pues cuando aplican el reglamento, pues simplemente asumes, pero claro, cada uno, ¿sabes? Sí. Ve lo suyo. Está claro que, bueno, pues es un poco complicado contentar a todo el mundo, pero, bueno, pues al final, oye,
Intenta hacer de la mejor manera posible y si las cosas van bien, pues bien para todos y si no, pues bueno, pues intentar arreglarlo de la mejor manera posible. No tenemos movimiento ahí en el control, ¿verdad, Miriam? No tenemos ningún movimiento en el control, la verdad que aquí no llega nadie y vamos a esperar, por favor, que no se neutralice este tramo. Bueno, pues aquí para la neutralización tiene que dar una serie de cuestiones. El parón, en este caso, que es una de las más importantes, no debe sobrepasar los 15-20 minutos. Porque si sobrepasa los 15-20 minutos, estamos en un problema ya de seguridad y además un problema organizativo que hace que, bueno, pues se tenga que tomar una decisión que no gusta la dirección de carrera, nunca. En dirección de carrera que bueno, pues se toman decisiones de este tipo que gusten, como neutralizar y bueno, por lo menos algunos directores de carrera que yo conozco siempre agotan todos los recursos hasta que la neutralización sea el último, porque saben que neutralizar un tramo... Fran, una cosita, para un momento, por favor, mutea el resto de cámaras. Muy bien, vamos a mutear al resto de cámaras, a sus órdenes. Muchas gracias, hombre. Muteado a ver si en casa obedeces igual, hombre. Sí, sí. Muteado el resto de cámaras, lo que decía. Vamos a ver, la neutralización es un perjuicio para todos los pilotos, es bueno, pues un problema para todos y al final, pues nadie quiere neutralizar. Oye, ¿podrías decirle a Fanny que te enfoque así? No. Es mejor, ¿no? Porque si no, ¿así? Ahí por lo menos vemos a alguien en la pantalla. Pues sí, me está diciendo Fanny que ya me lo dijo ella, pero... Como decía, al final la neutralización pues es una cuestión que no le gusta a nadie. Vamos a ver qué decisión se toma desde decisión de carrera. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta salida de carretera. Además, como hacer así de civilices, esperemos que los demás sean lo menos posibles también. Y vamos a ver qué es lo que pasa para las decisiones que se toman. Bueno, ya tenemos idea 21, ¿no? Bien, vamos, están viendo porque no saben exactamente si pasa neutralizado o no. Le vamos a preguntar a ver si nos puede contar un poquito cómo está el coche. A ver cómo está Sergio, si están bien ellos y qué pasa. Eso es lo primero. Pois saliuse en Maceiras, entonces tocaron a bandera, soltounos a bandera porque estaba nunha dereita, bueno, saliuse así contra o guardarraíl, a verdade que estaba un pelín peligroso, entonces, bueno, paramos ali, chamamos a dirección de carrera e xa nos mandaron vir neutralizados, e agora non sei se reanudarán ou como será. Este tramo neutraliza, non? Bueno, non o sabemos, no momento vimos nos neutralizados solo e igual se reanuda se dan a apartar un pouco o coche. Vale, muchas gracias. Bueno, pues contra un guardarraíl, mucho golpe no debe tener. No, mucho golpe ya no tiene, pero el tema es de dar contra el guardarraíl y estaba, bueno, pues suele estar en un sitio malo, pues estorbó un poco. Ya. Bueno, pues es una lástima. Oye, estoy viendo que va Adrián Pérez ahí a la derecha. ¿Podemos acercar la cámara? Mira, aquí tienes a Adrián. Espérate un segundito, porque por el otro lado hay mucha gente, Fran, porque están con el tema de los tiempos y de la neutralización. El copiloto de... lo diré. Allí lo tienes. Sí. Lo que pasa es que, bueno, tienen ahí un poco de lío porque no saben exactamente qué tiempo adjudicarle y hay un poco de follón en el control. Y, bueno, están llamando para... Bueno, pues lo típico, para saber qué decisión se toma. Cuando llega, si es difícil pasar, es mejor no pasar. Quietos ahí todos. Porque ahora tenemos un problema. Ahora tenemos que ver, porque este coche llegó y tiene un tiempo, porque pasó por... pero le mandaron pasar neutralizado, según ellos. ¿Lo escuchaste lo que dijo? Hay que tomar una decisión. Si se le aplica este tiempo o no, o cuál o tal. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento dice, si te quedas quieto, te van a dar un tiempo de los que ya pasaron. Si pasas por meta, añades un problema al problema. Date quieto. Pero, a ver,
si pasas sí o sí, o sea, si a ti dirección de carrera, yo esto todo desde la ignorancia, Fran, si pasas como le han mandado a él, ¿no? Pues que le mandan pasar y le dicen continúa, pasa neutralizado. Pasa él únicamente neutralizado, él o 5 más, el tramo se puede reanudar y te dan el último tiempo válido, entiendo. Si le dicen que está neutralizado, le van a dar el tiempo, sí, pero claro, tú vas por la meta, ahora ticas, si puedes, pues esto siempre es una cuestión complicada, es mejor estarse quietos y que te neutralicen y te den el tiempo y te den el alternativo, como pasó ayer, por ejemplo, en el accidente del Porsche. Al final, bueno, pues te neutralizan y bueno, quietos ahí todos, entrenar alternativo por aquí, tiempo del último dorsal número 6, pues venga, ya está. Pero no Vale. te lleva nadie más a meta. Entonces, llegar a meta por un pero cuando te dicen dirección de carrera que ya está neutralizado y que, bueno, pues no va a haber ningún problema, hay que entender también pues que no va a haber ningún problema. Y, Es claro, es que si te está diciendo dirección de carrera que continúes, que pases neutralizado, yo entiendo, porque claro, a él lo mandaron parar porque como saltó el tema de alerta, bueno, pues lo mandaron parar, se tuvo que parar. Pero Sí. si luego dirección de carrera te dice que continúes, tú debes evidentemente siempre hacer caso de dirección de carrera. Tampoco te puedes quedar ahí parado y decir, no, yo no paso por si acaso. Bueno, cuidado. Aquí hay que corregir una cosa que es muy importante. Dirección de carrera dirige la Ya, carrera. bueno, los deportivos, ya, No. los comisarios. No. Dirección de carrera dirige la carrera. Cada coche, cada equipo, cada concursante, para ser exactos, es responsable de sus actos. Entonces, yo como concursante soy responsable de mis actos. Y a mí me puede decir dirección de carrera, el Sun Corda, ahí sale la bandera amarilla, yo no paso porque mi coche no coge. Y a partir de ahí tomo mi decisión. Porque es complicado pasar y ticar. Es complicado. Si añades un problema al problema, si al final vas a pasar neutralizado igual, espérate quieto y a partir de ahí que te den Ya, pero a lo mejor fueran, ya, hombre, pero es que a lo mejor el que tú no pases, estamos hablando. La grúa, igual. La grúa tiene que salir, sal detrás de la grúa, no hay ningún problema. Sí, bueno, pero estamos hablando de que a lo mejor se neutraliza un tramo sin ser. A ver, entiéndeme. Si tú ahora mismo, yo tomo la decisión y digo, bueno, pues yo no paso y aquí me quedo y espero porque no voy a arriesgarme a que me den a agravar el problema, como dices tú. Yo me quedo donde estoy. Pero es que a lo mejor, porque yo me quedo allí y yo no agrave mi problema, o sea, o el problema general, lo que hago es que neutralicen el tramo por completo y perjudico a mucha más gente. A lo mejor también hay que ser ahí un poco. No, ya lo para entra la grúa. Cuando entra la grúa, el tramo está neutralizado. Claro, por supuesto que está neutralizado, pero a lo mejor este tramo se puede reanudar o no. Sí, porque haya entrado la grúa. A los neutralizados no lo van a reanudar. A los que están allí o han llegado. No sí, a los que están parados ya no hay posibilidad, evidentemente. Un tiempo ticado al llegar al control. ¿Me entiendes? De 14 minutos. Bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa, porque tienes que. Ahí entra la decisión de los comisarios deportivos. Y la decisión de los comisarios deportivos, pues en algunos casos, los comisarios deportivos toman decisiones complicadas, ¿me entiendes? Entonces, si te estás quieto, no hay ningún tiempo ticado tuyo. Ya. Porque ya entró la grúa. Entonces, la grúa. ¿Qué más te da? Pues cuando quiten el coche y traen la grúa sales tú. ¿Me entiendes? No sé, yo ahí no sé. Los que han tomado la salida tienen todo el tiempo neutralizado ya, o sea que no hay ningún problema por eso. Y si no, cuando aparte la grúa, que pasen el resto y que lleguen al final. Ya. Estas son cuestiones que nosotros tampoco podemos decidir y vamos a ver qué es lo que pasa, porque a partir de ahí vamos a ver cuánto tiempo tarda el coche en retirar la grúa de Marcos Maceiras y si se reanuda, o tú que tienes la información ahí de primera mano en el control, vemos qué decisión toma dirección de carrera, si neutralizar el tramo definitivamente o no, porque ahora el reloj ya está en marcha contando los minutos y los segundos para que bueno, pues la cuestión se dilucide de una manera o de otra. Si se quita el coche y se puede reanudar, se reanuda, y si no se quita el coche o se tarda mucho en quitarlo porque hay dificultades a la hora de ascenderlo en la plataforma o de sacarlo donde esté o de, bueno, pues moverlo por una cuestión que pueda tener una rueda arrancada o cualquier cosa. No te escucho, Miriam. Ahora sí que me escuchas, ¿verdad? ¿Me escuchas?
Sí. Fran, ¿me escuchas? Vale, pues nada, que estamos viendo una foto del golpe de Marcos Maceiras y bueno, a ver, no tiene un golpe, evidentemente daño físico no tiene, están perfectamente, vale, de hecho están los dos fuera del coche y perfecto. Y bueno, estorbar. Bueno, complicado. A lo mejor yo lo veo que no estorba porque yo voy a pasar a ritmo caribeño y evidentemente a ritmo fuerte. Esto no es que estorbe, es que está en el medio y medio. A ver si me explico. No, hay Pero que quitarlo. Vamos a sí, ver qué no, pasa. hay que quitarlo. Lo que pasa es que, bueno, lo de quitarlo también está un poco complicado, pero bueno. Bueno, pues eso es las vicisitudes de la carrera. Al final son las cuestiones que pasan, que no, vamos, pues hay que quitar el coche tiene dificultades a la hora de retirarlo cuando das un golpe y así. Entonces al final, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y a ver qué decisiones se toman desde dirección de carrera. Muy importante es la información que puedas tener tú en el control, que puedan rebotar de dirección de carrera al control de stop para que nosotros cojamos ese rebote y podamos comentar a todo el mundo si ese tramo se reanuda o por el contrario pues se pone punto y seguido a la carrera para que pues no haya demasiada distancia entre los que ya han pasado y los que les toca todavía competir en los dos últimos tramos, que no sea una cuestión de seguridad la que se plantea a la hora de que haya demasiado espacio, con lo cual vamos a ver qué es lo que dice dirección de carrera, vamos a ver sobre todo qué decisiones se toman para ver cómo se mueve el rally en estos dos últimos tramos, que en los que estamos viviendo un rally, Miriam, que tampoco hay demasiado calor, no se está bien para competir. No Sí, es la verdad es que el verano ourensano que tenemos. Perdona. No, la verdad es que no, que va. La verdad es que sí, la verdad es que no estamos teniendo, cualquiera lo diría, que estábamos viviendo un rally de Carballiño lloviendo por la mañana, que curiosamente, o sea, era impensable. Y yo creo que para mí sería la temperatura idónea, incluso ahora, si te digo la verdad, no es que haga el calor del verano de Orense, pero sí que hace calor. Ahora Estamos viendo la imagen, cómo retiran el coche de Marcos Maceiras, un golpe por delante bastante curioso, y sí, lo están retirando por la zona donde estaba Jonathan, con lo cual, bueno, pues vía libre, ojo, tramo ya libre para poder disputar. Entiendo que aquí no va a haber neutralización porque el tramo y el coche ya está fuera de la carrera, fuera de la carretera en este caso, fuera del tramo cronometrado. Vamos a ver qué es lo que pasa y a ver si se reanuda ya todo, porque yo creo que sí se va a dar la salida. Hemos visto el coche encima de la grúa, con el golpe y todo, hay salidas, ¿verdad, Miriam? Sí, pues vamos a ver si lo reanudan. Hombre, las condiciones yo creo que se dan perfectamente para que el tramo pueda ser reanudado. No han pasado los 15 o 20 minutos que todos, bueno, que antes bien comentabas tú, que es un tema pues ya que entraría dentro de un problema de seguridad. Por lo tanto, vamos a esperar y confiar en que se reanude y confiamos también en que, bueno, conociendo en este caso a la dirección de carrera, entiendo que bueno, no le gusta para nada neutralizar un tramo y si no es completamente necesario no lo va a hacer. Sí. No, está claro que no. Vamos a ver qué es lo que pasa y esperamos que se reanude, ¿no?, la carrera, porque bueno, pues los demás participantes también merecen pues eso, competir. Nos dice Sergio Real, dice, a ver, Fran, unha cousa é o tempo do tramo e outra cousa é o novo tempo de saída, no cal en este caso ten que ser a hora de chegada ao control de stop. Claro, pero aquí tenemos una vicisitud, Sergio, y es la siguiente. Hay carriles de control en los que aparece una hora fijada en el momento en el que eres neutralizado, ¿vale? Entonces te sumas a la hora que aparece. Pero hay otros carriles de control, desconozco cómo es el del Rally de Carballiño, en los que no aparece, entonces tienes que sumártelo a la hora. Entonces el tiempo que estuviste parado se te resta de la nueva llegada, ¿me entiendes? Entonces al final, pues aquí, bueno, pues existe esa cuestión que siempre te pone en tensión, ¿no? A la hora de que pues echas tiempo parado, llegas allí, no sabes qué
qué tiempo te van a dar, qué tiempo vas a tener para llegar al siguiente control, que eso es la problemática de todos. La suerte es que Ventura pues lleva un copiloto profesional, que se dedica a esto, que es Adrián Fernández, el copy de Javi Pardo, no me salía antes a palabras el copy de Javi Pardo, y pues Ventura va bien acompañado al asiento de la derecha para poder resolver este tipo de cuestiones que bueno, pues que hacen que pues todo sea un poquito más fácil, más favorable. Bien. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué se está moviendo? Pues están viendo, bueno, estamos intentando escuchar bien la situación, no vamos a adelantarnos para no ser pájaros de mal agüero. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, tramo parado, pero el coche ya fuera de carrera, fuera de carretera, fuera de la zona. No te escuchamos. Vale, perdón, es que no estás hablando, estoy viendo. No estoy hablando, estamos viendo a ver si salen o no, porque al parecer se está moviendo, lo estamos viendo por el GPS de la nube, pero bueno, estamos viendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, en las cámaras que tenemos situadas en la carretera, todavía no hay ningún movimiento y tenemos una que está, esta misma que estamos viendo en primer plano, a escasos, diría yo, no hay 2 kilómetros a la salida, con lo cual, bueno, pues veremos a ver qué es lo que... Neutralizado, Fran. Neutralizado. Confirmado, sí. Bueno, pues esto es un fastidio, la verdad. Es un fastidio la neutralización. Vamos a poner en pantalla completa. Bueno, lo estamos viendo ahí. Van a pasar por aquí, sí. pero van a pasar neutralizados. No sé si quieres que se vayan desconectando los chicos y que nosotros hagamos alguna entrevista, pero bueno, van a pasar todos neutralizados. Sí, no. Sí, acabamos de ver ya pasar alguno de los coches, con lo cual tramo neutralizado. Una lástima la situación de carrera. Sí, le vamos a decir a los chicos que se desconecten ya. De hecho, lo vamos a desconectar y nos vamos a quedar solo contigo para que, bueno, pues tengamos la mejor opción posible. Con lo cual, chicos, os desconectamos ya y... nada, dejamos que recojáis los bártulos para que pasen a por vosotros lo antes posible. Pues bueno, ahora es una situación. No sé si ahora, Fran, es obligatorio recorrido alternativo. No hay alternativo porque van por el tramo. Van todos, van a pasar todos. Es que no sé si van a pasar los que ya están en tramo o van a pasar todos por el tramo. Supongo que los que están en salida le darán ya alternativo para ahorrarse ese trámite. Y los que ya están en tramo, pues pasarán por el tramo. No sé si a lo mejor... Eso es una discusión que están teniendo ahora mismo aquí porque no saben realmente cómo van a proceder. Yo entiendo que si están neutralizados, evidentemente ya no hace ninguna falta pasar por aquí, evidentemente. No los van a hacer pasar y lo que dices tú, no vas a pasar este trámite para nada, lógicamente. A lo mejor el alternativo... Bueno, tenemos aquí los coches, mira. Sí están pasando por el tramo, ¿eh? Sí pero los que ya estaban... No, los que ya estaban no, porque estos coches no estaban todavía. Puede ser que... Pues por aquí todavía no han pasado los que ya estaban. Ya. Bueno, es que el único que ya estaba era Ventura. Yo creo que después... No. Había más coches en tramo, Fran. Sí, había más. Bueno, pues entonces... Sí, había más coches en tramos, o por lo menos es lo que nosotros tenemos entendido aquí en el control de stop. Vale, pues... Vamos a establecer la comunicación interna con los compañeros para que vayan desconectando. Ya los desconectamos nosotros directamente y nos quedamos, mira, ahí tienes los vehículos pasando por el tramo cronometrado y vamos a desconectar tanto a Jonathan como a Adri y nos vamos a quedar con tu imagen en este caso. Para ir cerrando, vamos a ver, mira, nos dice por aquí un comentario sobre el tema de los carnets. Dice, por reglamento todos los carnets tienen 2 tiempos de enlace, uno en caso de tramo normal y otro en caso de tramo neutralizado, donde cambia el cuento si no se puede pasar por el tramo y se hace el recorrido alternativo donde te daría una hora de salida en el control horario. Correcto, pero dentro de ese carnet de control
existen carnés con 2 y carnés con 3. ¿Por qué? Porque si estás en el tramo te dan tienes que sumar la nueva hora de salida en el tercer cuadradito, el de abajo. De hecho, te recomiendo que así, bueno, pues cariñosamente, que si quieres pases por nuestro grupo. Yo creo que lo estás viendo desde el grupo, ¿verdad? Sergio Real, y puedas ver el reportaje que hemos hecho del Rally de Pontevedra con David Vázquez, que explica perfectamente las situaciones del carnet de control. Lo explica fantásticamente bien, con lo cual, pues, si quieres perder 5 minutillos de tu tiempo y echar una visual, pues podremos entender cómo se utiliza el carnet de control a la hora de ese tipo de neutralizaciones. Dime, Miriam. Bueno, perder no se pierden los 5 minutos, los invierte en ver algo, porque realmente es muy interesante lo que nos cuenta David. Y David, precisamente cuando explicó lo del tema del carné, explicó lo que es el carné normal, y de repente, cuando ya acabamos de grabar, dijo, no, vamos a explicar también lo del recorrido alternativo, porque hay mucha controversia con esto y mucha gente que empieza a correr y mucha gente a la que yo hago los cursos no tiene ni idea de esto. Y es súper importante cuando hay una neutralización o cuando hay recorridos alternativos, cuando hay este tipo de cosas, y explicó esa parte en concreto en la que le puso, la verdad, mucho interés en que la gente se enterase. Exactamente. Pues nosotros, cariñosamente, a Sergio Rial, te decimos de buenas maneras, te recomendamos directamente. No, que es de bien, hombre, que no. Sí, a ver, no queremos dar clases a nadie, pero quiero decir, aquí estamos todos para sumar y para dar explicaciones de todo lo que podamos entender. Y David Vázquez, el campeón gallego, 5 veces campeón gallego de rallies de asfalto, pues resumía perfectamente en unos 4 o 5 minutos todas las vicisitudes del carnet de control, con lo cual, pues ahí queda espectacularmente claro. Y lo que tú bien decías, de hecho, se acordó y decía, vamos a grabar otro trozo. Al final lo montamos todo con el tema de si la neutralización te afecta dentro del tramo o no. Y si aparece el tiempo en el carnet, el tercer tiempo o no. Si aparece el tercero y estás dentro del tramo, sumas el tercero. Si no aparece el tercero, sumas el segundo. ¿Entiendes? Entonces, al final, yo os recomiendo a todos que os paséis por que le echéis un ojo. Sí, está en el canal de YouTube también, son 5 minutos y queda perfectamente claro para esta y otras situaciones. Dime, Miriam, vamos a ir. Mira, van a pasar todos por aquí neutralizados, porque el recorrido alternativo, o sea, no existe recorrido alternativo. En el caso de que fueran por un recorrido alternativo, tendrían que ir hasta Cea o hasta Orense, con lo cual invierten más kilómetros y más tiempo, por lo tanto no es viable. Entonces van a pasar todos los coches por aquí neutralizados. Muy bien, pues eso le va a venir para ir rectificando notas, aunque no vengan a velocidad de carrera, si van a pasar por el tramo, van a ver estado y demás. Para la segunda pasada, pues tenerlo todo mucho más fino. Miriam, despedimos ya esta conexión, agradecemos mucho que estéis ahí al otro lado trabajando y nada, os emplazamos a la siguiente vuelta. Nada más, gracias por vuestro trabajo y nos despedimos ya. Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos y vamos allá con nuestros sponsors, que son los que nos animan y los que nos apoyan para todo esto.
twinkle, little star. How I wonder where you are. Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Bosquia, nuestro colaborador.